Imaginen un vehículo blindado tan contradictorio en su diseño que incluso sus propias tripulaciones a veces dudaban de si debían combatir dentro de él, o más bien reírse de sus peculiaridades. Un cazatanques que debía ser rápido, preciso y flexible, pero cuya torreta giraba más despacio que un carrusel vacío en una feria abandonada. Una máquina que sirvió en varios ejércitos al mismo tiempo y vivió episodios de los que hoy casi no se habla. Incidentes extraños, operaciones engañosas arriesgadas, gestas improvisadas y decisiones técnicas tan inesperadas que cuesta creer que fueron aprobadas oficialmente. ¿Por qué algunas unidades enemigas decidieron disfrazar sus pesados tanques precisamente como este modelo tan peculiar? ¿Cómo pudo un vehículo abierto, vulnerable desde arriba, imponerse en un enfrentamiento en pleno corazón de una gran capital europea? ¿Y qué ocurría realmente dentro de las tripulaciones enviadas con este desequilibrado coloso de acero a las situaciones más tensas? Las respuestas resultan sorprendentes, a veces inquietantes, en ocasiones incluso cómicamente absurdas. Y juntas forman el retrato de una máquina que no se convirtió en leyenda por su perfección técnica, sino por una cadena de circunstancias casi increíbles. Si quieren descubrir cómo un solo vehículo pudo convertirse en símbolo de improvisación, valentía y errores de diseño, quédense hasta el final. Allí les espera la parte más sorprendente de toda la historia, el momento en que queda claro hasta qué punto un cazatanques puede alejarse de su misión original, y aún así dejar una huella que sigue fascinando hasta hoy, mucho antes de que el gran conflicto mundial obligara a las potencias a replantear por completo sus fuerzas armadas. En los Estados Unidos reinaba la impresión de que los vehículos blindados seguían siendo un elemento secundario, mientras en otros países las unidades motorizadas demostraban que podían transformar el campo de batalla en cuestión de horas. Al otro lado del océano los tanques se seguían viendo como simples extensiones móviles de la infantería. Solo los fulminantes avances en Polonia y después en Francia dejaron claro lo devastador que podía ser un golpe blindado moderno. Pensar en detener semejantes irrupciones con unos pocos cañones remolcados comenzó a parecer casi ingenuo, como intentar frenar un tren en marcha colocando una barrera de madera en la vía. En medio de ese terremoto estratégico, destacó la voz del general McNair. Su propuesta era audaz, pero sorprendentemente cómoda para la estructura militar existente: crear unidades especializadas de cazatanques que se desplazarían rápidamente hacia los puntos donde se produjera un avance enemigo. Su función sería la de una fuerza de intervención inmediata, capaz de aparecer en el momento crítico, contener la presión y retirarse de nuevo. La idea resultaba atractiva precisamente porque no exigía reorganizar el ejército desde cero. Pero para que aquella doctrina funcionara era necesario un vehículo que aún no existía. Este debía combinar un armamento potente, movilidad suficiente para moverse con rapidez por grandes distancias y un nivel de protección adecuado frente a los blindados cada vez más resistentes. Las exigencias sonaban más a lista de deseos que a un plan técnico realista. Así comenzó una fase de desarrollo casi frenética. Varios proyectos surgían al mismo tiempo, como si se esperara que, por pura probabilidad, alguno terminara funcionando. Los primeros prototipos dejaron claro lo difícil que era el reto. Instalar un cañón antiaéreo sobre el chasis de un tanque medio parecía sencillo en el papel, pero el resultado recordaba más a una improvisación momentánea que a un vehículo de combate. El modelo T-24, sin torreta giratoria y con un blindaje muy escaso, daba la sensación de ser un experimento apresurado, como si alguien hubiese intentado transformar un camión en coche de carreras simplemente fijándole un cañón enorme en la parte superior. Recién con el proyecto T-35, equipado con una torreta circular y un cañón de mayor calibre, se vislumbró una solución viable. Su variante con blindaje inclinado ofrecía mejores resultados y finalmente se convirtió en la base del futuro vehículo. La elección no fue tanto fruto de la convicción como de la urgencia. Así nació la forma del que más tarde sería conocido como M10, apodado Wolverine por los aliados. Pero que existiera un diseño no significaba que el vehículo estuviera realmente listo. Incluso en esa fase inicial, muchos se preguntaban si un cazatanques gestado a contrarreloj y cargado de compromisos sería capaz de superar la verdadera prueba, su primera salida hacia el frente. Cuando el nuevo cazatanques comenzó a tomar forma, quedó claro que transformar un conjunto de bocetos técnicos en un vehículo funcional exigía mucho más que teoría. La elección del blindaje inclinado aportó el primer cimiento firme,
pero todo lo demás parecía el resultado de una improvisación continua. La torreta, que en sus primeras versiones se asemejaba a una especie de caja metálica mal ajustada, fue rediseñada hasta adquirir una forma pentagonal peculiar, como un cofre de acero caído de lado. Que pudiera girar ya se consideraba un logro, aunque precisamente esa característica pronto se reveló como una de sus mayores dificultades. La pieza central del armamento, el cañón designado como M7, era originalmente demasiado grande para el espacio disponible. Los ingenieros tuvieron que buscar la manera de montarlo sin que, al disparar, obligara a todo el vehículo a retroceder o a girar involuntariamente. El resultado fue un compromiso técnico que funcionaba, pero solo dentro de límites bastante estrechos. A mediados de aquel verano, se tomó la decisión de adoptar oficialmente el vehículo con el nombre M10. Fue una elección nacida más de la necesidad que del entusiasmo. No había una opción mejor, y el ejército exigía un resultado inmediato. Era, en pocas palabras, el menos problemático de los problemas disponibles. A partir de ese momento, el diseño se convirtió en un laboratorio constante de modificaciones. Se reforzaron soportes, se rediseñaron superficies internas, se reubicaron mandos para que el artillero no tuviera que contorsionarse en cada maniobra. Sin embargo, la preocupación principal era la torreta. Su parte frontal pesaba tanto que parecía querer inclinarse hacia adelante con cada bache. En los talleres bromeaban diciendo que era la torreta que había que convencer para que girara. Las primeras pruebas mostraron una mezcla inquietante de avances y tropiezos. El vehículo podía moverse, disparar y girar, sí, pero únicamente en terrenos perfectamente planos. En cuanto aparecía una pendiente, cada intento de mover la torreta se convertía en un ejercicio lento y tedioso. Algunos soldados comparaban su giro con el esfuerzo de empujar una pesada puerta de hierro oxidada. A pesar de estas limitaciones tan evidentes, el vehículo fue aprobado oficialmente. No porque fuera un prodigio de ingeniería, sino porque la situación no dejaba margen para esperar algo mejor. Así nació un cazatanques construido con prisa, repleto de soluciones provisionales y detalles sin terminar, un vehículo que tendría que demostrar su valía o sus límites, no en el papel, sino en el campo de batalla que lo esperaba. Cuando la producción del nuevo cazatanques por fin entró en una fase industrial real, quedó en evidencia la enorme distancia entre el diseño teórico y la manufactura práctica. En las oficinas de ingeniería se hablaba de un vehículo ya operativo, pero en las fábricas los obreros se enfrentaban a una estructura que parecía más un rompecabezas de compromisos inevitables que un producto coherente. Incluso la elección del chasis resultó problemática. El modelo previsto originalmente no estaba disponible en cantidad suficiente y hubo que sustituirlo, lo que originó dos versiones casi iguales a simple vista, pero sorprendentemente distintas en el comportamiento real. Era como decir que una misma mesa funcionaría igual, ya fuese con ruedas o sin ellas. Las primeras series revelaron también una de las características más desconcertantes del vehículo. La torreta estaba tan mal equilibrada que solo giraba con fluidez en terrenos perfectamente nivelados. En cuanto el vehículo se inclinaba mínimamente, el movimiento se volvía rígido y torpe, como si la torreta protestara con cada intento de giro. Para resolver el problema, los mecánicos recurrieron a una solución tan peculiar que parecía más un chiste que una mejora técnica. Colgaron extensiones de orugas a modo de contrapesos en la parte trasera de la torreta. De repente, el vehículo adquirió una silueta extraña, como si llevara mochilas metálicas amarradas a la espalda, y eso no fue todo. Para añadir aún más peso en la parte posterior, se instaló una ametralladora pesada, oficialmente para defensa aérea, pero en la práctica convertida en otro improvisado equilibrio. El resultado era tan llamativo que muchos soldados describían al vehículo como una torreta que intentaba mantenerse de pie contra su propia voluntad. Más adelante se introdujeron prototipos con contrapesos soldados de fábrica, más elegantes y sólidos, aunque algunos observadores señalaban entre risas que ahora la torreta amenazaba con inclinarse hacia el lado opuesto. Cada mejora, en lugar de resolver completamente el problema, parecía abrir uno nuevo. La producción avanzaba, pero cada lote incluía pequeñas modificaciones, nuevos asientos, mecanismos reubicados, fijadores para el cañón durante la marcha, instrumentos para disparar desde posiciones cubiertas. Muy pronto se entendió que el M10 no era un modelo único, sino una familia de vehículos ligeramente diferentes entre sí, como si cada unidad representara un instante distinto del proceso de improvisación. Para completar el panorama,
Muchas unidades recién fabricadas eran desviadas de inmediato para ser transformadas en otro modelo más moderno, equipado con un cañón mucho más potente. Era como si el M10 existiera solo para ser reemplazado por su propia evolución. Así se formó un mosaico técnico lleno de peculiaridades, un vehículo nacido de la presión del tiempo, producido en variantes que nunca llegaban a repetirse por completo. Un cazatanques que, más que un producto terminado, parecía un experimento continuo, destinado a demostrar en el campo de batalla si toda aquella mezcla de compromisos sería suficiente para cumplir su misión, o para revelar aún más contradicciones. Cuando las primeras unidades llegaron por fin al campo de batalla, quedó al descubierto la distancia enorme entre la doctrina original y la realidad. El vehículo debía funcionar como una fuerza móvil capaz de frenar irrupciones enemigas, pero en el desierto del norte de África aparecieron de inmediato sus contradicciones. El cañón ofrecía un alcance notable y un impacto respetable, mientras que el chasis se movía con una torpeza casi obstinada, reacio a acelerar o cambiar de ritmo. El cazatanques destinado a ser un depredador veloz acabó comportándose más como una pieza de artillería móvil que avanzaba por obligación. Pese a ello, los primeros enfrentamientos fueron razonablemente exitosos. Los blindajes rivales aún no eran excesivamente gruesos, y el terreno abierto permitía al vehículo operar desde posiciones relativamente favorables. Sin embargo, aquella aparente ventaja escondía un detalle decisivo. La torreta solo rendía bien en superficies completamente planas. Bastaba una ligera pendiente para que su movimiento se volviera lento y tedioso. Antes de ciertos combates, algunas tripulaciones recorrían el terreno en busca de un punto donde la torreta se dignara a girar con normalidad, una escena que rozaba lo absurdo. En Europa, el panorama cambió bruscamente. Los carros enemigos presentaban blindajes mucho más resistentes, y los combates urbanos transformaron la torreta abierta en una vulnerabilidad crítica. Entre edificios, ruinas o bosques, cualquier fragmento, impacto indirecto o simple objeto caído desde arriba podía penetrar en el compartimento de combate. Lo que al principio se consideró una forma ingeniosa de ahorrar peso, se convirtió en un riesgo constante. A esta debilidad se sumó un rasgo que las tropas mencionaban con una mezcla de resignación e ironía. La torreta giraba únicamente mediante fuerza manual, y completar una vuelta podía tomar casi 2 minutos. En un combate rápido, aquello era una eternidad. Algunas tripulaciones descubrieron que resultaba más efectivo girar todo el vehículo que esperar a que la torreta se alineara con el objetivo. La idea original de una respuesta veloz quedaba así, reducida a un torpe ejercicio de paciencia. Pese a todo, el cazatanques empezó a emplearse en funciones para las que no había sido concebido. En bosques densos o ciudades se utilizaba como un sustituto improvisado del tanque, aunque su diseño jamás había contemplado tales entornos. El contraste entre el uso real y la intención inicial resultaba tan marcado que el vehículo parecía luchar tanto contra el enemigo como contra su propio concepto. Aún así, quienes lo manejaban desarrollaron con el tiempo una relación peculiar con él. Su motor era fiable, su mantenimiento relativamente sencillo, y si el terreno lo permitía, el cañón seguía siendo respetado. Cada éxito reflejaba menos las virtudes del vehículo y más la habilidad de la tripulación que lograba domar sus caprichos. Y a medida que el conflicto se extendía por continentes distintos, otros ejércitos también descubrirían su mezcla de limitaciones y posibilidades, unas veces como desafío y otras como sorprendente salvación. Mientras las unidades estadounidenses seguían buscando la manera de aprovechar realmente aquel vehículo tan peculiar, este iniciaba, casi sin querer, una segunda vida bajo banderas extranjeras. En el este, donde llegaron apenas unas pocas decenas, la máquina fue recibida por los soldados soviéticos como una rareza tecnológica. Los 2 primeros ejemplares enviados a los polígonos de prueba causaron impresiones contradictorias. El interior amplio, los asientos sorprendentemente cómodos y la enorme radio llamaron la atención de inmediato, como lujos mecánicos impensables en muchos de sus propios vehículos. Pero el entusiasmo se desvaneció en cuanto la máquina se enfrentó a los pantanos del frente. Las orugas estrechas se hundían con tal facilidad que parecía querer desaparecer bajo la tierra. Avanzaba con una indecisión casi cómica, como una criatura pesada que había sido arrojada a un entorno para el que no estaba hecha. Aún así, varias decenas fueron incorporadas a regimientos específicos. Las tripulaciones debieron adaptarse a la torreta abierta, que en bosques y ruinas representaba un riesgo constante. Sin embargo,
hubo quienes supieron sacar un rendimiento sorprendente a este aparato mal equilibrado. Algunos conductores lograban maniobrarlo en terrenos donde otros vehículos ya habrían quedado atrapados, y la radio, vista al principio como un lujo superfluo, se volvió una ventaja crucial para coordinarse en momentos de gran presión. Quedó también grabada la historia de un tripulante que, pese a una herida grave, consiguió rescatar a su comandante de un interior en llamas, un recordatorio de que la determinación humana podía suplir lo que la técnica no ofrecía. En Francia, el papel del vehículo fue completamente distinto. Una unidad manejada por marineros se convirtió en leyenda al lograr neutralizar un carro enemigo en pleno centro de París. La imagen del cazatanques, torpe y abierto, entre edificios históricos, quedó como símbolo inesperado de valentías e improvisación, la prueba de que aquel aparato podía brillar en los escenarios más improbables. Los británicos optaron por otra vía, transformar el vehículo mediante la instalación de su célebre cañón de 17 libras. El resultado era tan extraño como efectivo, un híbrido entre ingeniería estadounidense y artillería británica, con proporciones que parecían ligeramente forzadas, como si la torreta hubiera recibido un arma un tamaño mayor del que podía asumir con naturalidad. Sin embargo, esta versión funcionó mejor de lo previsto y demostró la sorprendente capacidad del vehículo para adaptarse, aunque su aspecto terminara recordando una improvisación de taller de campaña. Así, la misma máquina adoptó rostros distintos según el país. En la Unión Soviética fue una curiosidad temperamental. En Francia, un testigo urbano convertido en héroe improvisado. En el Reino Unido, un experimento híbrido que superó su propio diseño original. Esta diversidad de destinos formó un mosaico inesperado y reveló que el futuro del vehículo seguiría caminos aún más extraños de lo que sus primeros diseñadores jamás habían imaginado. A partir del modelo inicial fue surgiendo una sorprendente variedad de versiones, como si cada una intentara corregir un defecto creado por la anterior. Toda la familia parecía menos el resultado de una línea de diseño coherente y más una colección de soluciones urgentes, aplicadas sobre un chasis que nunca terminó de encajar con su propósito. Cada variante añadía un matiz peculiar, una nueva extravagancia mecánica, como si hubiese sido diseñada por ingenieros diferentes que jamás se reunieron entre sí. Las diferencias más notorias surgieron en los motores. Algunas versiones recibieron un robusto propulsor diésel, de sonido grave y constante, mientras que otras montaron un enorme motor de gasolina, inquieto y ruidoso. Desde fuera los vehículos podían parecer casi iguales, pero una vez en movimiento se comportaban como criaturas distintas. Uno avanzaba con una determinación pesada y estable, mientras el otro se lanzaba hacia adelante con un brío casi impaciente. Era como comparar dos animales de la misma especie, uno tranquilo y sólido, el otro vivaz y temperamental. El armamento también reveló contrastes. El cañón original, pese a su potencia, ofrecía resultados irregulares. La munición más pesada no siempre lograba el efecto esperado, mientras que proyectiles más ligeros, en determinadas condiciones, superaban cualquier previsión. Las tripulaciones se veían obligadas a desarrollar un instinto particular para decidir qué munición usar, como si el arma tuviera sus propios caprichos y solo funcionara a pleno rendimiento cuando así lo deseaba. La modificación británica representó un punto de inflexión inesperado. Sustituir el cañón original por su célebre pieza de 17 libras creó un híbrido que mezclaba dos filosofías de diseño. El resultado visual era extraño. La torreta parecía portar un arma demasiado grande para sus proporciones. Sin embargo, la eficacia de esta versión resultó sorprendente, demostrando que el vehículo podía transformarse en algo muy distinto de lo que sus creadores estadounidenses habían previsto. Hubo incluso variantes que renunciaron por completo al combate. A algunos modelos se les retiró la torreta y pasaron a desempeñar el papel de tractores de artillería pesada. Paradójicamente, esta función les sentaba mejor. El vehículo se convertía en un resistente animal de carga, capaz de arrastrar grandes piezas, sin la necesidad de enfrentarse directamente a blindados enemigos. Incluso el interior cambiaba de una versión a otra. Algunos modelos ofrecían mayor comodidad a la tripulación. En otros, manipular la munición requería movimientos incómodos y una coordinación casi acrobática. El suelo giratorio de la torreta, ya de por sí inestable, acentuaba la sensación de que el vehículo estaba siempre a punto de perder el equilibrio, especialmente en terrenos irregulares. Esta mezcla de soluciones improvisadas y modificaciones sucesivas formó una especie de mosaico técnico donde cada mejora respondía a un problema previo,
pero también creaba nuevos desafíos, y sin embargo, justamente esa falta de perfección dotó al vehículo de una identidad singular. No era un producto refinado, sino un testimonio de cómo las Fuerzas Armadas, presionadas por el tiempo, podían transformar un diseño imperfecto en una herramienta sorprendentemente adaptable. Su evolución llena de giros inesperados preparó el escenario para historias aún más insólitas que la mecánica del propio vehículo. En la etapa final de su trayectoria, este vehículo se convirtió en una auténtica paradoja técnica. Sobre el papel, debía ser una herramienta precisa contra objetivos blindados, pero en la práctica funcionaba como un conjunto de peculiaridades ensambladas a la fuerza. Su cañón alcanzaba velocidades notables, pero el efecto de la munición era irregular. Los proyectiles pesados no siempre ofrecían el impacto que se esperaba de ellos, mientras que piezas más ligeras sorprendían con resultados inesperadamente superiores. Las tripulaciones debían ajustar su forma de combatir a cada situación concreta, como si el vehículo poseyera un temperamento propio y decidiera cuándo colaborar. La construcción misma transmitía cierta inseguridad desde el primer vistazo. La torreta abierta, pensada originalmente como una forma inteligente de ahorrar peso, se reveló como una desventaja seria que dejaba a la tripulación expuesta a fragmentos, impactos indirectos e incluso simples escombros. En entornos urbanos o boscosos, esta vulnerabilidad creaba una tensión constante, como si el vehículo recordara a cada instante que no había sido diseñado para calles estrechas ni para combates a corta distancia. A ello se sumaba el detalle que los soldados mencionaban con una mezcla de humor y resignación. La torreta debía girarse a mano. Completar una vuelta completa podía tomar un tiempo que, en medio de un combate rápido, se sentía interminable. En muchas circunstancias, la tripulación prefería girar todo el vehículo antes que esperar a que la torreta se alineara con el objetivo. La idea inicial de una rápida reacción se transformaba así en una coreografía torpe y forzada. A pesar de estas limitaciones, varios episodios sorprendentes pasaron a la historia. Uno relataba cómo una tripulación logró defender una posición utilizando armas externas cuando su vehículo quedó inutilizado. Otro narraba cómo unidades enemigas intentaron imitar el vehículo, modificando sus propios tanques para engañar a las fuerzas aliadas, un reconocimiento irónico hacia un diseño que nunca había destacado por su originalidad. Y algunos relatos posteriores hablaban de combatientes que, incluso con el vehículo en ruinas, mantuvieron la posición utilizando el armamento montado en él, en actos de determinación que superaban con creces las intenciones del diseño. No faltaron tampoco escenas inesperadas en las ciudades europeas. En un episodio célebre, un enfrentamiento improvisado convirtió a este aparato torpe y expuesto en protagonista de un momento decisivo, algo que nadie habría anticipado al observar su silueta desigual. Con el tiempo, el vehículo fue sustituido por modelos más modernos, no porque hubiese fracasado rotundamente, sino porque el ritmo tecnológico avanzaba más rápido de lo que él podía seguir. Sin embargo, su lugar en la historia quedó asegurado. Se convirtió en símbolo de una época en la que la urgencia y la falta de recursos llevaron a crear máquinas llenas de compromisos, imperfecciones y soluciones improvisadas. Y quizás sea precisamente esa imperfección la razón por la que sigue fascinando. Demuestra que incluso un diseño lleno de contradicciones puede desempeñar un papel esencial cuando se encuentra en el lugar correcto, en el momento justo.